Hey, ¿qué más pues? Y bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de la Vibe. Y bueno, allí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Juanfe, hoy vamos a conversar de costos de producción, entendiéndolo como estos valores en los que incurrimos para fabricar un producto o un servicio en la cadena productiva del café. Y vamos a iniciar por los costos en finca, que es de donde se provee toda la cadena de valor del café. Y tiene una especial importancia porque la gran mayoría de caficultores en todos los países de Latinoamérica no conocen estos costos, no saben cuánto les cuesta producir una arroba de café, un kilo de café. Y esto es muy grave porque no van a poder calcular cuál va a ser el precio ideal de venta de ese café. Y de hecho uno de los temas que más nos diferencia con el mercado brasilero es precisamente eso, que ellos saben hacer el cálculo de los costos de producción, que son la base para estrategias de administración de riesgo de precio, y por eso siempre están cubiertos y están tranquilos con la producción de café. Claro, cuando un productor de café sabe exactamente cuánto le cuesta producir una roba de café o una carga de café o un kilo de café, pues puede establecer cuál va a ser su utilidad y cuál va a ser su precio ideal de venta. ¿Y de dónde parten estos costos? Pues parte desde el establecimiento del cultivo, desde el semillero, pasando por el almácigo, pasando por la preparación del suelo, haciendo el trazado del cultivo, haciendo la siembra, haciendo todo el levante de ese café, incluyendo el manejo de arbences, el manejo de las podas productivas que hay que hacer durante ese levante, la fertilización y finalmente después de más o menos unos 2 años, 2 años y medio, pues empieza la etapa productiva de ese café y es donde empezamos a sacar esos costos de cuánto vale la recolección, cuánto vale el beneficio, cuánto vale el secado y finalmente cuando llevamos el café a donde lo vayamos a vender, pues todo el transporte y todo lo que implica llevar ese café al cliente final. Todo eso hay que apuntarlo detalladamente para saber efectivamente cuánto nos estamos gastando, cuánto está costando ese café, para saber si en el momento que lo vendemos, pues estamos siendo rentables o no. Y hay costos directos, indirectos, asociados a, obviamente, la producción del café, Juanfe, y yo creo que también acá hay un tema de perderle el miedo a llevar estos registros, porque a veces nos dicen, bueno, lo que pasa es que no tengo Excel o resulta para mí muy complicado copiar absolutamente todos los días, pero lo que siempre les decimos y los invitamos es a crear como el hábito de registrar todos los días lo que se hace de manera simple en una hoja y con papel y lápiz. Entonces creo que ahí es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, perderle el miedo a llevar esos registros, porque son los que al final del día nos van a permitir saber cuánto realmente nos está costando y con base en eso definir cuánto me quiero ganar y también definir esas estrategias de administración de riesgo de precio. Eso en cuanto a producción, pero sabemos que a lo largo de la cadena productiva del café nos vamos a encontrar otro tipo de costos que me gustaría seguir conversando del tema. Pero antes de pasar a la siguiente etapa, es importante tener en cuenta que para los costos en finca no es solo saber el número, sino empezarlos a controlar. Es empezar a analizar esos costos, cuáles son los que más impactan al final del ejercicio para saber cómo controlarlos. Por ejemplo, en registros que hemos visto y hemos estudiado, sabemos que más o menos la recolección puede estar entre un 45 y un 55% del costo total de la producción de ese café. Entonces, los productores deberían estar viendo cómo vuelven más eficiente ese costo. O el fertilizante, que en los últimos 3 años ha podido alcanzar más o menos entre un 25%, un 20% del costo total. Entonces, ¿qué estrategias utilizamos para disminuir o para estabilizar esos costos que más le están impactando a nuestro producto? Y así empezar a medir la eficiencia en el control de costos, porque eso es lo que podemos controlar. Y la mayoría de caficultores o de productores se
matan la cabeza o se preocupan mucho por el precio y ellos no pueden controlar el precio. Lo que sí pueden controlar es esos costos, esa eficiencia que pueden tener en su finca y poder tener esos registros año a año y de cómo lo pueden controlar. Y al final, pues cuando el mercado les dé la oportunidad de cubrir ese precio, pues ahí sí utilizar las diferentes herramientas que existen. Hacer un forward, comprar una opción, hacer un futuro en la bolsa y así garantizar su rentabilidad, y así es como se empieza a manejar este tema de costos de una manera muy eficiente y muy práctica en ese eslabón de la cadena. Juanfe, entonces también es un llamado a qué podemos hacer con esos controles que vamos a empezar a hacer, cómo optimizarlos y también a estar listos cuando el mercado nos permita hacer las diferentes coberturas. Así es, y bueno, ahora sí pasemos al siguiente eslabón, que puede ser el tema de exportación. ¿Cuáles son esos costos que tenemos que tener en cuenta como exportadores de café? Y si vamos a exportar café en almendra, en la estructura de costos vemos que entre un 85 y un 92-93% de toda la operación es la materia prima y el transporte y la trilla y en dejar listo ese café con la norma y preparación que negociamos con nuestro cliente. Entonces, ahí en esa primera etapa es donde como exportadores tenemos que estar supremamente alertas a cómo nos volvemos más eficientes en la negociación de esa materia prima y en cómo ejecutamos esa operación de transporte y trilla de ese café para que ese 85 o 90% de costos que impactan nuestra operación pues sea lo más eficiente posible. Entonces empiezan a aparecer otro tipo de costos que usualmente no tenemos en cuenta en la producción y me parece importante mencionarlos porque usualmente también escuchamos que, ok, es que al final de la cadena el que se queda con toda la rentabilidad es quien vende a consumidor final y ya iremos viendo paso a paso que no necesariamente eso es real, precisamente porque cuando lo asociamos a los costos de producción de cada etapa, nos damos cuenta que empiezan a aparecer otros temas que en la etapa inmediatamente anterior no lo teníamos en cuenta. Es verdad, y dentro de los costos de exportar café está también el costo de financiamiento de la operación, porque en las operaciones de exportación normalmente no se paga ni por anticipado ni de contado. Las negociaciones de exportación se hacen o contra documentos, que es cuando sale el buque con el contenedor de café, el exportador envía los documentos y cuando le llegan físicos los documentos del café al cliente es cuando se empieza todo el proceso de pago, y eso se puede demorar desde que se hizo el contrato de la exportación hasta que sale el buque y hasta que el cliente consigna, se pueden demorar mes y medio, 2 meses. Entonces esa financiación y ese riesgo que existe en toda esa operación pues la tiene que correr el exportador, y esos costos son muchas veces los que desde origen o desde el punto de vista del productor no se tienen en cuenta. Dice, no, es que se la ganan muy fácil, nosotros acá del sol y al agua tenemos el trabajo más difícil, y efectivamente es muy difícil, pero los otros actores del mercado también tenemos unos riesgos y unas tareas que son bastante difíciles y que aportamos en ese objetivo de llevar ese café hasta el cliente final. Y es que, por ejemplo, pues de manera histórica el café se paga de contado, o sea, el productor casi que él le entrega el café y le entregan el dinero de una vez, pero eso no pasa cuando se exporta café. Inmediatamente el exportador no recibe el dinero por el que van a pagar por este café. Entonces, creo que ahí vamos aprendiendo también poco a poco que nos vamos moviendo en la cadena, qué es lo que está sucediendo, cuáles son los riesgos también que existen, cuáles son los costos que se deben mitigar y también otro tipo de costos que empiezan a aparecer. Sí, y ya hablando de otro eslabón que es el tostador, pues también tenemos que ver cuáles son esos costos que tenemos como tostadores. Nosotros que
tercerizamos la operación de tostado, pues el mayor costo que tenemos es la materia prima, que puede ser alrededor del 52% del costo total. Ya el resto de costos es el tema de la maquila de trilla, de tueste, de empaque, de transportes, tanto desde origen hasta la trilladora y tostadora, de la planta al lugar de distribución. Y hay un tema en los costos de las marcas de café tostado que muchas veces las personas que están iniciando en el negocio no tienen en cuenta, que es el costo de administración y el costo de marketing, que son unos costos que pueden llegar hasta un 16, 18, 20%, hemos calculado, que puede llegar este costo de administración y marketing, que ya cuando lo ponemos en números, pues hay que tenerlo en cuenta para tener un costo adecuado y poder tener una estrategia de precios que vaya en beneficio y crecimiento de la empresa, no al revés. Y esto cuando ya estamos hablando que es una empresa que está en operación vendiendo café tostado, pero también hay que tener en cuenta que cuando apenas está iniciando, habrá que tener en cuenta los costos de registro, los costos de desarrollo del branding como tal de la marca de café, y todo esto son costos que se tendrán que tener en cuenta a la hora de revisar cuánto cuesta fabricar esa bolsa de café que voy a poner al público. Y en el caso de la exportación de café tostado, que normalmente se hace vía aérea, también hay que ser muy conscientes que ese transporte puede llegar a ser hasta un 45% del costo total desde origen. Entonces todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser muy juiciosos en el estudio de esos costos de producción, en ese cálculo y en esa estrategia final de precio y de rentabilidad que queremos para nuestras empresas cafeteras. Y bueno, Juanfe, ahí nos queda el último eslabón, que es la tienda de café de especialidad, que ya está de cara al cliente final y que es tal vez la segunda que más costos tiene implícitos a la hora de comercializar café. Bueno, en el tema de tiendas es mucho más exigente el tema de costos, porque al inicio se tiene un costo muy grande en el tema del establecimiento, de la adecuación, de la compra de maquinaria, que se tiene que ser muy juicioso en el cálculo de la depreciación de todas estas inversiones. Y luego se vienen unos costos fijos también muy importantes, que es el arriendo, la nómina, el pago de proveedores, todo esto que implica tener una tienda de café, y llevarlo eso a los costos de cada uno de los elementos o de cada uno de los productos que tenemos en la carta. Es el reto al que se enfrentan todos los que abren o todos los que tienen una tienda de café, que es cómo traducimos toda esa inversión inicial, toda esa depreciación, todos esos costos fijos a las unidades que tenemos que vender del café preparado, o de la cantidad de croissants o de tortas o de brunch que tengamos que vender, para llegar a ese punto de equilibrio y obtener esa rentabilidad que queremos como compañía. Entonces ahí tenemos que tener una visión mucho más amplia y mucho más detallada de los costos de producción. Y hay permisos también implícitos a la hora de aperturar una tienda de café de especialidad, también el tema de servicios públicos, que usualmente las tiendas de café de especialidad están ubicadas en zonas donde los servicios públicos son muy onerosos. Entonces, por eso, por todos estos temas asociados, es que uno nunca podría comparar una libra de café que sale de una finca versus un café preparado en una tienda de café de especialidad, porque ya hemos estado viendo cómo se van aumentando los costos a medida que el café va caminando en toda la cadena hasta llegar a la taza que se toma el cliente final. Sí, hace pocos meses escuchamos una noticia y una controversia de unos caficultores que fueron a una tienda de Juan Valdez y comparaban el precio de la taza de café que se estaban tomando con lo que les pagaban a ellos en finca.
pero eso no se puede comparar porque son dos productos totalmente diferentes y como lo decías ahora, hay un montón de mermas y un montón de inversiones que se tienen que hacer para llegar a esa tasa y a ese servicio que prestan las tiendas de café, que ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que hay detrás para llegar a un cliente final con un café preparado. Entonces, es el conocimiento de todos esos costos implícitos y de todo el esfuerzo que tiene que hacer cada empresario que está en la cadena de valor del café para poder empezar a entender cómo se debe cobrar y cómo se debe pagar un café en las diferentes etapas de la cadena de valor del grano. Y de hecho, si quieren que profundicemos en alguna de las etapas que ustedes encuentran y que les gustaría conocer más a profundidad, cuáles son los costos directos, indirectos, todos los costos que existen alrededor de esa etapa, pues los invitamos a que nos cuenten a través de redes sociales y podemos hacer un nuevo podcast acerca de ese eslabón de la cadena en particular. Entonces la invitación es esa. Y recuerden que acá vamos a estar todos los días conversando de temas empresariales de café para que eleven sus habilidades y aceleren esos resultados en su empresa cafetera, y este espacio es de ustedes. Entonces escriban en los comentarios, hagan preguntas, propongan temas que acá vamos a estar. Y bueno, les deseo un muy feliz día y por supuesto muy felices cafés. Chao. Chao. Yo creo que